Óscar Almario con su conferencia Rutas histórico-antropológicas de las relaciones entre el Atlántico y el Pacífico Sur colombiano. Buenas tardes. Primero, agradecerle a la Universidad del Valle y especialmente al decano Darío Henao de la Facultad de Ciencias Humanas por su invitación a este cuarto simposio internacional Jorge Isaacs. Me parece que este evento ya es un hito intelectual, académico y bibliográfico en todo el país y enaltece a la Universidad del Valle y a todos los universitarios nos alegra este tipo de práctica. Había pensado que iba después de Alfonso Múnera y obviamente lo que había pensado hacer era una reflexión muy provisional a propósito del eje del seminario o del simposio, que son las relaciones entre el Caribe y el Pacífico. Así que, de todas maneras, como ya estoy en la palestra, pues lo haré, pero partía un poco de que estos dos excelentes colegas y amigos quienes se han dedicado al estudio del suroccidente, Alonso, y al Caribe colombiano, fundamentalmente Alfonso, pues me iban a servir de pie un poco para mi comentario. Insisto en el carácter provisional del comentario, si ustedes quieren, provocador en el buen sentido. Creo que estos encuentros son para eso, no solo para reconocernos, sino para poder soltar algunas ideas que venimos trabajando y que debemos trabajar más aún. La hipótesis que voy a plantear es básicamente la siguiente. Si en vez de pensar en Caribe y Pacífico, lo que debemos pensar es un modelo Atlántico-Pacífico en un solo continuo. Y la hipótesis que plantearé es que el caso de la Nueva Granada, por razones geohistóricas y geopolíticas, plantea o sugeriría que entre el Atlántico y el Pacífico lo que existe es un continuo histórico-cultural, pero que no hemos sabido reconocer, identificar ni interpretar. Es decir, que hay obstáculos, tanto epistemológicos como culturales y políticos, que nos impiden ver que no se trata de dos áreas geográficas separadas, sino por el contrario, de la clave misma de la identidad colombiana y de la formación de la nación colombiana. Esa es, digamos, la hipótesis. Por supuesto, insisto en que es una hipótesis provisional que hay que ir llenando de contenido, y aquí únicamente aprovecho el simposio para tirarme a las aguas en relación con ella. Algunas pistas me permitirán luego retomar la hipótesis y reforzarla con lo que yo llamaría una perspectiva analítica al respecto. Y obviamente por razones de tiempo, pues lo haré a manera de flashes, de esquemas muy rudimentarios de lo que serían las pistas a explorar. En Iscuandé, el 29 de enero de 1812, se toma lugar, se produce el hecho de un combate sobre el río Iscuandé, en los esteros del Iscuandé. El historiador revisionista vallecaucano, caleño, Demetrio García Vázquez, considera que es la primera batalla naval de la República en ciernes. En Iscuandé se había refugiado el gobernador de Popayán, Miguel Tacón y Rosique, precisamente acosado por tropas patriotas, e incluso se había fugado, según la tradición y otros documentos, con los tesoros de la Casa de la Moneda de Popayán, que trataba de poner a salvo precisamente para los intereses realistas.
pero también las tropas patriotas pendientes de estos movimientos se habían movido desde Cali a Buenaventura y por barco habían llegado a los esteros de Iscuandé. He contado esto en mi libro titulado La invención del suroccidente colombiano, y simplemente aquí quiero traer a cuento el registro de los negros de esa batalla. Yo lo he contado con base en documentación más o menos clásica que utilizamos los historiadores, como el parte de la batalla realizado por el comandante patriota Rodríguez, conocido como La Mosca, pero el historiador Sergio Elías Ortiz, historiador pastuso, recuperó un currulao y él lo registra como parte de la tradición oral del Pacífico colombiano, que se refiere precisamente a la batalla de Iscuandé. No voy a contarles todo afortunadamente está rescatado el conjunto de estas coplas, pero quiero llamar la atención de que finalmente para el registro de la gente negra del Pacífico, ni Tacón perdió ni La Mosca Rodríguez lo derrotó, sino que fue el Riviel Mano Pedro el que a Tacón se engulló. Y dale Nagunderé, que sí fue el Riviel Mano Juan el que Tacón se comió porque tenía que quitarle las joyas que se robó. Lo que quiero indicar con esto, quienes están familiarizados con la literatura oral del Pacífico, el Riviel clasifica dentro de lo que esa tradición señala como una visión o un espanto. El Riviel es una figura que viaja por los esteros o por los ríos. A veces es representado como un viejo negro que navega en una canoa mocha o partida. A veces es un farol, a veces es el tabaco, pero tiene la función de extraviar a los seres disolutos que no se encuentran en su casa a las horas indicadas, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es como mientras el parte de guerra de Rodríguez y los propios documentos de los realistas simplemente excluyen a los negros de cualquier participación en el Pacífico en la batalla de Iscuandé, este registro incluye a los negros por vía del currulao. Segundo fragmento, encontré un documento excepcional que creo que hemos utilizado poco los historiadores. En los años 70 se realizó en Colombia una especie de gran expedición lingüística, una especie de nueva expedición, podríamos decir, científica, conocidas con la sigla de ALEC, Atlas Lingüístico y Etnológico Colombiano. Fue desarrollado por los primeros lingüistas capacitados para este tipo de trabajos y esto se encuentra fonográficamente registrado en el Instituto Caro y Cuervo. Allí se encuentra de nuevo un currulao del Pacífico cuyo coro dice Ae, Ao, Bolívar Libertador, Ae, Ao, Bolívar Libertador, y tiene una, llamémoslo así, una cierta descripción de lo que sería desde el registro negro el asunto ya de una segunda fase de la independencia, cuando se toma la campaña del sur como la gran estrategia del ejército libertador formado por Bolívar desde Venezuela, sumado a los ejércitos de Santander en el Casanare, y que finalmente conducirían al triunfo final. Tercer registro lo encontramos precisamente en la obra de Jorge Isaac, y es precisamente el momento en que Efraín retorna al Valle del Cauca, ya con la noticia no de la muerte de María, pero sí de su enfermedad, y regresa por Buenaventura y obviamente tiene que remontar el Dagua hasta Juntas, y los bogas que lo traen lo ven tan triste que entonan una canción que finalmente en Isaac es más triste que la propia tristeza que trae Efraín, pero para los bogas del Dagua evidentemente la canción no es triste. La traigo a cuenta porque es un antecedente de lo que luego va a retomar Candelario Beso, el gran poeta momposino,
para referirse a los otros bogas, a los bogas del Dagua, y es aquí donde empiezo a hacer la conexión con el asunto de Pacífico y Atlántico. La canción de Candelario Beso es suficientemente conocida, pero extrañamente se cita poco esa referencia en Isaac, que dicho sea de paso era un excelente etnógrafo. No fue el único registro que hizo. Isaac retomó muchas cosas del coplerío y de la voz popular, y afortunadamente se conservan. Se nos hunde ya la luna, remá, remá, que hará mi negra tan sola, llorá, llorá, me coge tu noche oscura, etc. Entonces, luego, cuarto registro, en Merizalde, que es el primer libro que tenemos de cierta etnografía para el Pacífico colombiano, más allá de lo que había hecho, por supuesto, Codazzi, la Comisión Corográfica en el siglo XIX, pero que es un misionero agustino recoleto y que publica su libro sobre la costa del Pacífico en 1921, retoma una serie de coplas también del Pacífico, y encontramos cosas como esta. Yo vivo como los pejes en las aguas de la mar, yo estuve en el Ecuador, en el Chocó y Panamá. Con esta simple copla, yo anduve en la mar del norte, en Lima y en el Callao, he cantado con dolores y a mí no me han rebajado, y otras más, una muy conocida acerca de viajar en una concha, que ha sido retomada por Nancy Mota y por Alfredo Banín en un texto publicado aquí en la Universidad del Valle. Nos muestran una movilidad del Pacífico colombiano en una tradición muy larga existente, que es el costaneo, y obviamente el costaneo o el cabotaje, que es otra manera de denominarlo, y el cabotaje simplemente quiere decir viajar de cabo en cabo, o en otras palabras, no perder la línea de tierra mientras se navega. Pero esto quiere decir que la movilidad era muy fuerte del Pacífico hacia el norte y hacia el sur. Con estos elementos, evidentemente, lo que aparece en el escenario es la cuestión de Panamá como otra ruta exploratoria en estas relaciones Pacífico y Atlántico. Prácticamente toda la literatura acerca del Caribe mostraría, y espero, espero que Alfonso coincida en esto, en este punto, pero aunque Panamá es una ciudad localizada en el Pacífico suramericano y en ese momento en el Pacífico colombiano, antes de la llamada pérdida de Panamá, realmente es una ciudad caribe. Es decir, no se explica Panamá sino en relación precisamente con Portobelo o con Madre de Dios y con Cartagena, y aún con Veracruz o con La Habana o con Kingston. En otras palabras, el asunto no es geográfico. Panamá era una ciudad del Caribe precisamente porque era el puerto de entrada a través del istmo de Chagres para luego localizarse en el Atlántico, de la recepción precisamente de toda esta ruta del oro, pero también fue la que evacuó mucha de la ruta de los esclavos que iban destinados hacia las minas del Pacífico o a las haciendas esclavistas del Valle del Cauca o del Patía. Esto nos debería plantear una reflexión también acerca de por qué en el caso de Ecuador y de Colombia, no obstante esta navegación de cabotaje nunca logró transformarse en una navegación intensa por el Pacífico. Es singular que en Ecuador y Colombia prácticamente contamos con 3 grandes puertos, Guayaquil, Tumaco y Buenaventura, mientras que en Perú hay 25 puertos importantes sobre sus costas y en Chile hay una 30 de puertos. Una pregunta que cabe aquí es, ¿qué explica lo que podríamos llamar una no navegación intensa por el Pacífico colombiano? Los geógrafos podrían acudir a la hipótesis de que al frente de las costas del Pacífico se extiende la hoya, el
el espacio marítimo más grande del planeta. Es decir, entre Buenaventura y la China prácticamente no existe más que el mar. En esas condiciones, la ventaja del mar se habría convertido en una desventaja respecto de una navegación intensa. Pero la pregunta que también cabe extender aquí es si eso se reduce solamente al Pacífico colombiano. ¿Qué tan navegantes somos en el Caribe colombiano? Y claro, me meteré en camisa de 11 varas, pero sostendré la hipótesis que tampoco somos grandes navegantes en el Atlántico. Recientemente, hace unos 2 o 3 años, la Universidad Nacional, recuperando tradición oral de la gente raizal de San Andrés y Providencia, recuperó una tradición de construcción de barcos ligeros que eran capaces de navegar en las islas del Caribe. Pero la pregunta es, no somos un gran pueblo marinero, los colombianos, a pesar de contar con 2 enormes costas. Y eso tiene que conducirnos a una explicación profunda. La navegación es una navegación básicamente pesquera y de cabotaje, pero no una navegación de largo aliento. Y por supuesto, tanto como historiador como antropólogo, pues simple y llanamente trato de encontrar algunas pistas o de ofrecer algunas pistas para una posible respuesta. Una hipótesis también provocadora es que nosotros somos una especie de lugar fallido, la Nueva Granada en particular, y particularmente el Reino. En Venezuela hay un matiz con esto que estoy afirmando, y por supuesto en Panamá también, pero en el caso de la Nueva Granada podríamos decir que hay un fracaso de la atlantización de las colonias hispanoamericanas. En otras palabras, nosotros no entramos en el modelo atlántico dibujado por el Imperio Español o dibujado por otras potencias. Y esto explicaría por qué tampoco estamos en el horizonte de la plantación, de la típica plantación del Atlántico, de la gran esclavitud de plantación y de ingenio que caracteriza Cuba, Jamaica o Puerto Rico o Haití. Eso significa que aislados del gran tráfico atlántico, en términos de la esclavitud clásicamente estudiada por la gran literatura inglesa o norteamericana o antillana, pues evidentemente el punto está en cuál era entonces la riqueza, si no era una riqueza agrícola destinada a un gran mercado mundial, que es lo que caracteriza precisamente el comercio esclavista atlántico. Pues estaba en el oro, y el oro no estaba en la costa atlántica colombiana. El oro, sobre todo en lo que Germán Colmenares llamó el segundo ciclo del oro, va a estar en las minas del Pacífico, y va a ser necesario llegar hasta el Pacífico precisamente para acceder a esas minas de oro. Y esto va a plantear un puente que es el que yo digo no hemos sabido reconocer en la historiografía colombiana, en la antropología colombiana, un puente tendido entre el acceso atlántico para precisamente llegar al Pacífico. Y esas rutas inevitablemente son geográficas. Las autopistas son el río Magdalena y el río Cauca. Uno tiene que pensar que por estas condiciones geohistóricas y geopolíticas del tipo de colonia que formaron los españoles en la Nueva Granada, nos fuimos mediterranizando. A pesar de la flota, a pesar del comercio, a pesar de la importancia de Cartagena, esencialmente nuestra economía se vuelca sobre el interior, precisamente porque es una economía minera de aluvión localizada en la selva húmeda del Pacífico. Atar piezas, el maestro Abadía Morales, un folclorólogo, encuentra que existe un tambor en la costa atlántica llamado currulao, y hay registros precisamente de la presencia de currulao en los primeros esclavos que llegaron a Cartagena. Por aquí estaba mi maestra María Cristina
Navarrete, experta en los siglos XVI y XVII de este asunto. Y precisamente cuando ya estamos en la etapa del tráfico negrero y particularmente del asiento portugués, hay registros que muestran cómo evidentemente Cartagena es mucho más que un puerto que recepciona negros, es una puerta de entrada de los negros a toda la Nueva Granada, y para mediados del siglo XVII ya hay una distribución de la población negra prácticamente en todas las zonas productivas y pobladas del virreinato en ese momento. Habría que hacer estudios sistemáticos que nos permitieran encontrar ya no la trata hasta Cartagena, sino los circuitos desde Cartagena hasta los sitios de esclavización de la gente que alcanzó distintos territorios. Ya los negros eran un componente importante en el siglo XVII, pero serían todavía mucho más importantes en el siglo XVIII. Entonces, me gustaría un poco para concluir esta provocación, realmente es básicamente eso, que si somos marginales al gran mundo atlántico, que si no quedamos inscritos en el modelo de plantación o de ingenio y en el gran tráfico esclavista que definió al Caribe, el punto de comparación, más que con ese mundo atlántico, que por supuesto hay que hacerlo, pero por otras razones, pero para poder explicar la configuración de esta cosa que se vino a llamar Colombia, bueno, digo cosa con cariño finalmente, ¿ya? Tendríamos que encontrar otra ruta, es decir, nuestra mirada más que tenderse hacia el Caribe debería tenderse precisamente hacia esas rutas interiores, hacia esas líneas de contacto étnico, interétnico, que iban al hilo precisamente de la construcción del dominio español, pero también de las distintas formas de resistencia. En ese sentido, las claves precisamente tendrían que estar en la línea costera del Pacífico hasta Panamá, en la línea del Atrato San Juan, precisamente como otra línea clara de contacto entre las dos realidades, entre los ríos Cauca y Magdalena, y por supuesto Monpós haciendo de gozne con este mundo interior y el mundo propiamente atlántico, y otras ciudades del interior como Santa Fe de Antioquia o como el propio Cali, y por supuesto Popayán, Pasto, etc. Es una mirada así posiblemente le podría dar sentido a lo planteado por el poeta chocuano Hugo Salazar Valdés, en el sentido de plantear que el Chocó hermana las dos grandes tradiciones negras de la actual Colombia, la atlántica y la pacífica, y de alguna manera ese gozne chocuano, insisto, es mucho más que un gozne chocuano. Por eso digo, hay que ampliarlo hasta el Cauca, hay que ampliarlo hasta el Magdalena, y hay que ampliarlo en el eje precisamente de Panamá, y posiblemente, más que seguir hablando de un modelo simplemente del Pacífico o del Atlántico, debiéramos pensar en un continuo geohistórico y geopolítico entre las dos regiones, y por lo tanto encontrar allí las claves de nuestra identidad y de nuestra construcción nacional. Muchas gracias.